Pasé 4 años viviendo en la calle. El día 5, un hombre de traje negro me ofreció una salida. Dijo que todo lo que tenía que hacer era completar una misión, solo una, y nunca volvería a dormir en el suelo. Pero lo que no me dijo es que esa misión casi destruye la poca alma que aún me quedaba. Mi nombre es Isabela Ramírez, 61 años, cabello oscuro, ahora más blanco que negro. La mayoría de la gente me conoce como la señora del café de la esquina de Ruacete, donde paran los autobuses cerca de la pequeña plaza. Los niños me llaman Doña Isa. ¿Los adultos? Algunos me respetan, otros susurran cuando paso. Dicen que hay algo en mis ojos que no combina con el café y el pastel. Un silencio denso, un pasado sin resolver. No se equivocan. Hoy mi rutina parece sencilla. Abro la cafetería a las 6. Limpio todo con mis propias manos. Sirvo los mismos 5 tipos de tarta y 3 tipos de café. Hablo poco. Sonrío aún menos. Pero nadie imagina que, durante muchos años, dormí, bajo puentes, escapé de la policía, porté documentos falsos y, más de una vez, pensé en desaparecer para siempre. El café está en un barrio donde se mezclan latinoamericanos con españoles de tercera generación, o con latinos que acabaron en Estados Unidos y regresaron rotos, como si les hubieran escupido. La ciudad podría ser Valencia, podría ser Boston, lo que sea, porque lo que realmente importa es lo que llevo conmigo, no el código postal de mi tienda. Esa mañana, todo empezó con un sobre. Estaba debajo de la puerta cuando llegué, blanco, limpio, sin remitente. En el interior, una sola hoja impresa con 2 frases. El primero dijo: nunca pagaste tu deuda. La segunda, solo una dirección y una fecha: Rúa Casal 48. Hoy, 16H. Mi corazón se detuvo por un segundo. La escritura digital parecía provenir de alguna empresa, pero sabía exactamente de dónde venía. Esa dirección había evitado siquiera pensar en ella durante más de 20 años. Fue donde empezó todo. Me temblaban los dedos. Miré a mi alrededor como si alguien estuviera mirando. Ni un alma viva. Solo el sonido de las palomas y el viento golpeando las losas del snack bar de al lado. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal y entré. Pasé el día como un fantasma dentro de mi propio cuerpo. Rompí una taza, olvidé el cambio de 2 clientes, dejé el horno encendido demasiado tiempo y quemé una tanda entera de muffins. Ese no soy yo. Soy metódico, precisamente metódico. Nunca dejo nada fuera de lugar, pero ese mensaje fue como un soplo del infierno llamándome de vuelta. Las 4:45 cerré todo sin decir una palabra. Cogí mi bolso, me ajusté el pañuelo alrededor del cuello, el mismo que llevaba el día que entré en esa vida, hace 25 años, y caminé hasta la Rúa Casal. A cada paso sentía como si el suelo me jalara hacia atrás. Las imágenes llegaron como relámpagos. El cuarto oscuro, el maletín lleno de dinero, los gritos ahogados, la puerta cerrada, todo lo que juré enterrar. Cuando llegué, la puerta del edificio estaba entreabierta. Subí 2 tramos de escaleras con el corazón latiendo en el cuello. Al entrar al departamento 3B, solo encontré una silla en el centro de la habitación y un sobre encima. Dentro había una foto. Yo, más joven, sosteniendo una carpeta marrón, junto a un hombre cuyo rostro estaba cubierto por una raya negra, y una nota escrita a mano. La historia se repetirá, solo que ahora tú eres el cebo. Salí de allí con el estómago revuelto. Corrí como no lo había hecho en años. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que una señora me paró en la calle y me preguntó si necesitaba ayuda. No respondí. Seguí corriendo hasta llegar a casa. Cerré las puertas, cerré las cortinas y me senté en el suelo de la cocina con la foto entre los dedos. Fue una trampa, un recuerdo, una amenaza y sobre todo, una advertencia. Encendí la televisión para intentar distraer mi mente. En las noticias locales apareció una historia sobre un gran empresario, investigado por lavado de dinero. Cuando mostraron su cara, casi se me cae la taza. Fue él, el hombre que hace años me sacó de la calle con una promesa. El mismo hombre que me pagó para que le entregara una memoria USB con información que ni siquiera yo sabía qué era. El mismo hombre que me dijo: haz esto una vez y recuperarás tu futuro. La voz del reportero decía que había un nuevo testigo que podría comprometerlo todo. ¿Adivina quién? Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la foto en la mano, el periódico sobre la mesa y el miedo corriendo por mi espalda. Sabía lo que vendría.
Si lo estuvieran presionando, me usaría como escudo. Si la policía lo alcanzaba, me señalaría. Yo era la pieza desechable. Siempre lo he sido. A las 6 de la mañana abrí la cafetería como si nada, pero dentro de mí algo ya había cambiado. Los clientes venían, pedían sus cafés, compartían sus chismes matutinos. Solo sonreí, fingiendo que no tenía fuego en el pecho. Al fondo del café, en una pequeña caja, de madera, guardo un objeto que nunca le mostré a nadie. Una llave vieja y oxidada que abrió el armario donde escondíamos el trabajo. Fotos, contratos, audios, nombres, valores. Esa clave es mi recordatorio de lo que fui, lo que hice, lo que perdí. Esa mañana, por primera vez en años, saqué la llave de la caja. Lo guardé en mi bolsillo y me miré en el espejo del baño. La reflexión no mentía. Me estaba haciendo mayor, pero la culpa, eso aún era joven, vivo y peligroso. Si crees que nadie está libre de su propio pasado, que cada secreto tiene un precio y que cada mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su historia, dale me gusta a este vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age. Aquí demostramos que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, incluso cuando el pasado llama a tu puerta disfrazado de hombre de negocios. Nunca he sido alguien que llore contando el pasado, pero hay noches en las que el cuerpo habla, incluso cuando la boca calla. Y esas noches, mi cuerpo me lleva de regreso a un lugar que pasé mi vida tratando de olvidar. Una pequeña casa, de madera podrida, en el interior de un país que hoy apenas reconocería. Crecí allí, o mejor dicho, me empujaron a crecer. Ningún padre, con una madre que apenas sabía mi nombre. Siempre había olor a aceite quemado en la cocina y gritos que traspasaban las paredes. Nunca fue un hogar, fue una trinchera. Aprendí a callarme antes de aprender a leer. A los 7 años ya lavaba ropa para sus vecinos. A los 12 años vendía café en la carretera con un balde en la cabeza y el corazón apesadumbrado. Recuerdo a un señor que siempre se paraba a comprar. Me dio monedas y dijo que tenía ojos demasiado tristes para ser un niño. Un día no volvió. Dijeron que tuvo un accidente. Y fue entonces cuando entendí. Al mundo no le importa si estás listo o no. Él simplemente te empuja. Y me empujaron. A los 15 años quedé embarazada de un hombre 10 años mayor. Dijo que me amaba, pero en la primera semana después del nacimiento del bebé, me dejó con una deuda a mi nombre y un niño en mis brazos. Fue la primera vez que sentí un miedo paralizante. Sin comida, sin dinero, un recién nacido en brazos y una casa a punto de ser desalojada. Toqué puertas, supliqué trabajo, ofrecí cualquier cosa a cambio de una oportunidad. Nada. La desesperación no tiene sonido, pero tiene sabor. Y en aquel entonces, el sabor era a metal y sudor seco. Fue entonces cuando conocí a Javier. Parecía un ángel. De esos que no usan alas, sino un traje ajustado y una sonrisa practicada. Dijo que podía ayudarme, que el sistema era injusto, que merecía una oportunidad, que solo necesitaba hacer un pequeño favor para empezar. Un sobre, un nombre, una dirección, solo eso. Le entregué el sobre con la mano temblorosa. Al día siguiente recibí una cantidad que nunca antes había visto. 2.000 euros en billetes azules. Compré leche, pañales, pagué un mes de alquiler y lloré en silencio. No por culpa, sino por alivio. Pero Javier volvió. Él siempre regresaba. Los favores se hicieron más pesados. Primero, entregue los paquetes. Luego, observe a la gente. Posteriormente, reuniones fotográficas. Nada violento. Nada con armas, al menos eso es lo que dijo. La verdad, descubrí más tarde, es que cada imagen que tomaba, cada dato que daba, se convertía en chantaje. Vidas fueron destruidas por mis ojos y mi silencio. Y lo supe, lo sabía, pero fingí no saberlo. Cuando mi hijo tenía 3 años, se enfermó. Lo llevé al hospital, pero no pude pagar el tratamiento. Le hice una llamada a Javier. Respondió fríamente. Dijo que si aceptaba un trabajo más serio, él cubriría todo. Fue una invasión, una oficina. Necesitaban un documento, una carpeta específica. Me dieron copia de la clave, instrucciones detalladas y un plazo. Si pudiera hacerlo, mi hijo sería operado. Si me negaba, moriría. Fue allí donde tomé mi decisión más sucia. Esa noche, entré a la oficina vestida con ropa que parecía tomada prestada de la vida de otra mujer. Tacones altos, lápiz labial oscuro, perfume fuerte. Entré sonriendo. Salí casi sin respirar. Encontré la carpeta. Era marrón y tenía el nombre de una empresa que no reconocí. Lo tomé, lo guardé
y me fui. Días después, Javier me entregó el comprobante de pago de la cirugía y una nueva cantidad de dinero, 5.000 euros. Pero mi hijo no sobrevivió. La infección volvió. El hospital tardó un poco y murió en mis brazos, 3 años y 8 meses. Después de eso, me callé, quedé mudo por dentro. Hice más trabajo, no porque quisiera, sino porque ya no sabía cómo irme. Estuve bien, discreto, y nadie sospechaba de una mujer cansada, vestida como una madre corriente, empujando un carrito de mercado. Entregué paquetes, escuché conversaciones, guardé recuerdos que no eran míos. Cada tarea rindió entre 1.000 y 7.000 euros. Dinero que guardaba en cajas enterradas bajo el suelo de la pensión donde vivía. Con el tiempo, dejé de ser solo una pieza. Empecé a saber demasiado. Fue entonces cuando conocí al verdadero empresario, el hombre que estaba detrás de Javier. Un nombre que no fue dicho en voz alta, pero que todos temían. Me llamó a una reunión en un hotel de lujo. Me ofreció un contrato silencioso y una oferta de salida. Dijo que podía desaparecer, cambiar de país, abrir un pequeño negocio, vivir en paz. Pero para ello solo tendría que hacer una entrega más. Solo uno. Una unidad flash. Una dirección. Un nombre. Dijo que era el último. Que él mismo se encargaría del resto. Hice lo que me pediste que hiciera. La noche siguiente recibí un billete de avión, un sobre con $10.000 y el número de un abogado. Con ese dinero llegué a una nueva ciudad. Abrí la cafetería. Cambié mi nombre. Me corté el pelo. Empecé a usar gafas de sol, incluso en interiores. Hice todo lo que pude para parecer normal, para parecer invisible, pero los fantasmas no desaparecen. Solo aprenden a usar perfumes y zapatos caros. Empecé a tener pesadillas. Me desperté, sudando y pensando que me estaban siguiendo. Varias veces fui a la comisaría de la ciudad para intentar registrar mi nuevo nombre, pero él siempre se detenía en la puerta. El miedo a que alguien me reconociera era mayor que el deseo de empezar de nuevo de verdad. Hubo un momento en el que intenté acercarme a una nueva familia. Conocí a un hombre, gentil, viudo, padre de 2 hijos adultos. Por un tiempo pensé que podría haber algo parecido al amor, pero cada vez que me miraba a los ojos, sentía que veía algo que yo no quería ver. Terminamos en silencio, sin explicaciones. Simplemente me alejé. Era más seguro así. En cuanto a los niños, tuve una hija después de la muerte de mi hijo. Creció con la hermana de Javier, en una ciudad lejana. Envié dinero, cartas, juguetes, pero nunca pude decir quién era realmente. Hoy ella es una adulta, enfermero. Tiene una hija de 11 años. Él piensa que soy solo un viejo conocido de la familia, y así tiene que ser. O al menos eso pensé, hasta el día que apareció la foto. Esa foto, colocada en la silla del apartamento vacío, me lo trajo todo de vuelta. La carpeta marrón, la mirada del hombre con el rostro cubierto, el recuerdo de mi hijo en el hospital, las decisiones que tomé y los rostros de las personas que destruí. Porque incluso si no apreté el gatillo, destruí vidas. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que cada paquete, cada sobre, cada imagen era un arma en las manos equivocadas. Y entregué estas armas por necesidad, por miedo, por desesperación. Pero también por algo que hoy duele más que nada, por el dinero. Sí, vendí partes de mi alma, en cuotas. E incluso después de todo, incluso ahora con el pelo gris y las manos callosas, sigo preguntándome, ¿y si hubiera dicho que no esa primera vez? ¿Mi hijo estaría vivo? ¿Tendría una vida diferente? ¿O el mundo habría encontrado una manera de romperme de otra manera? Estas preguntas no tienen respuesta, solo tiempo. Y el clima últimamente ha sido cruel. Esa noche, mientras sostenía la vieja llave en mi bolsillo y miraba alrededor de la cafetería vacía, entendí algo. El pasado no ha terminado. Simplemente se quedó dormido y ahora se está despertando. Y cuando él llama a la puerta, o te escondes o respondes. Y tal vez sea hora de responder, una vez para siempre. El día después de esa visita silenciosa al apartamento vacío, la ciudad parecía más gris que nunca. Los grafitis en las paredes, los coches a toda velocidad, incluso las palomas de la plaza parecían estar observándome. El papel con la dirección ardía en el fondo de mi bolso como si tuviera vida propia. Sabía que esto no era solo un recuerdo. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Algo que me estaba arrastrando al agujero que pasé años intentando olvidar. Abrí la cafetería como siempre, con expresión entrenada.
El cliente de la mesa de la esquina, el que siempre pide café sin azúcar y lee novelas policiales, me miró con recelo. Un señor que me hablaba de política dejó de venir. En la radio del café volvió a sonar el nombre del empresario investigado. Esta vez, con nueva información. La policía estaba revisando archivos antiguos. Un supuesto pendrive con registros de chantajes y transferencias había resurgido en manos anónimas. No mencionaron nombres, pero dentro de mí lo sabía. Esto era sobre mí, sobre lo que entregué, sobre lo que hice, pensando que era la última vez. A última hora de la tarde sonó mi teléfono móvil. Número oculto. Respondí en silencio. Una voz femenina, firme, casi robótica, dijo solo una frase, la misma frase que estaba en la nota del sobre. Nunca pagaste tu deuda. Luego colgó. El sonido de esa voz resonó por mi columna como un grito silencioso. Eso no fue un cargo, fue una promesa. Ese mismo día encontré una carta anónima pegada con cinta adhesiva en la puerta trasera de la cafetería. Una hoja arrugada con letras recortadas de una revista. Dijeron que sabían quién era yo y que si no cooperaba, todos los demás también lo sabrían. Incluían detalles que solo alguien involucrado podría conocer. El nombre del hospital donde ingresó mi hijo, el monto exacto del primer pago que recibí, la marca de la carpeta marrón. Era alguien del interior, o alguien que accede al mismo pasado sucio que yo. Intenté mantener la calma. Seguí sirviendo cafés, sonriendo, limpiando mesas, pero por dentro estaba sangrando. Por primera vez en años, comencé a pensar en la posibilidad de volver a escapar, desaparecer, cambiar de ciudad, tal vez de país. Pero escapar ¿hacia dónde? Ya no tenía edad para empezar de cero. Y lo más importante, ya no quería postularme, quería entender, quería respuestas. Por la noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto mía y de mi nieta, tomada fuera de la escuela. Fue reciente, muy reciente. El tiempo desde el clic hasta el mensaje no debería haber excedido los 2 días. Esta fue una amenaza, y estaba claro. Si no hacía lo que querían, mi nieta pagaría el precio. Eso rompió algo dentro de mí. Hasta ese momento, todavía estaba tratando de mantener el control. Pero ahora estaban tocando lo más puro de mí, y yo no permitiría eso. A la mañana siguiente fui a visitar a mi hija. Ella no sabía que yo era su madre. Me presenté como siempre, como un viejo amigo de la familia, pero algo en la forma en que me miró me hizo estremecer. Había una duda en sus ojos, como si algo estuviera encajando. Hablamos poco. Pregunté por la nieta. Dijo que quería hacer un regalo. Ella le dio las gracias, con recelo. Antes de irse, ella me miró y dijo algo que me hizo temblar. ¿Estás seguro de que nunca me conociste realmente? Regresé a casa con el pecho apretado. Las grietas se estaban abriendo. La fachada se estaba cayendo. Y ya no sabía si era capaz de evitar la caída total. Esa misma semana, un periodista se presentó en la cafetería, joven, con ojos demasiado vivaces para alguien que se mete con las desgracias ajenas. Se sentó, pidió café y me miró. Cuando el lugar se vació, se acercó al mostrador y dijo mi nombre real, Isabela Ramírez, ex colaborador de una red de chantaje que funcionó entre 1997 y 2003. Desde entonces está desaparecido. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Él sonrió, como si supiera que había ganado. Dijo que no quería exponer a nadie, que solo estaba buscando la verdad. Me entregó una tarjeta y me dijo que podía llamar si quería contar mi versión. Al día siguiente, el artículo salió al aire. No decía mi nombre, pero mostraba un esquema idéntico al que yo participé. Mostraba documentos similares a los que ya jugué. Y al final formuló una pregunta incómoda. ¿Cuántos nombres siguen ahí afuera, viviendo vidas normales, con pasados tan sucios como los de los hombres que están siendo arrestados ahora? Sabía que no podía ocultarlo más, pero también sabía que contarlo todo me destruiría. Mi hija, mi nieta, los clientes que confían en mí, toda la ciudad, la poca dignidad que construí con tanto esfuerzo. Aún así, por primera vez pensé seriamente en hablar. Fui a la casa de un abogado, un hombre serio, que defiende a las víctimas de la explotación. Entré con el corazón en la boca. Esperé horas. Cuando me respondió, me miró con respeto, pero sin simpatía. Le dije parte de la verdad. Él escuchó. Me preguntó si tenía pruebas. Dijo que podría ser posible llegar a un acuerdo, pero haría falta valor y documentos. Respondí que todavía tenía algo reservado. Y era verdad.
Por la noche fui a la casa de huéspedes donde viví hace años. Pedí entrar a Cinta, la antigua habitación. Mentir. Dijo que era por nostalgia. El dueño, un viejo conocido, lo abandonó. Entré. El suelo de madera seguía haciendo el mismo crujido. Levanté la tabla suelta cerca de la pared y ahí estaba, la caja metálica. Dentro, sobres cerrados, fotos, audios en cinta de casete, copias de depósitos, registros que nadie debería haber visto jamás. Puse todo en una mochila y me fui. De regreso, un auto negro me siguió por 3 cuadras. Estacioné. Pasó. Solo vi una cara en el asiento del pasajero. Era Javier, 20 años mayor, pero era él. Ojos fríos, labios apretados. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Me estaban mirando y sabían que estaba a punto de hacer algo. Entré a la casa con el cuerpo temblando. Me senté en la cocina, con la mochila en el regazo, y comencé a escuchar las cintas. Voces que no había escuchado en años, guiones de destrucción. Hombres y mujeres compraron, pagaron, amenazaron, y allí, entre las voces, estaba la mía, joven, nervioso, diciendo el nombre de la víctima. Fue mi culpa registrada, indiscutible. Esa noche escribí una carta. ¿Cómo? Directo, para mi hija. Les dije quién era yo, lo que hice, por qué. Pedí perdón, y le dije que si ella quisiera odiarme, lo entendería, pero necesitaba dejar de fingir, antes de que nadie pagara por mi silencio. Si has estado escuchando esta historia hasta ahora es porque crees que todo el mundo tiene un límite, un punto en el que seguir fingiendo se vuelve más doloroso que afrontar la verdad. Comenta debajo qué ciudad estás viendo. Comparte con alguien que sabes que lleva un pasado del que nunca se ha hablado en voz alta. Quizás hoy sea el día para empezar a hablar. Quizás todavía haya tiempo. Guardé la carta en un sobre azul y escribí su nombre en el frente. Elena, mi hija. Nunca me atreví a llamarla así en voz alta. Siempre fui la amiga de la familia, la señora de ojos profundos que llevaba regalos en los cumpleaños y preguntaba mucho sobre el colegio de su nieta. Pero ahora, después de todo lo que estaba saliendo a la luz, sabía que no podía seguir viviendo entre la mentira y el silencio. Han pasado 2 días desde que fui a la pensión a buscar las pruebas. 2 días en los que mi celular sonó 20 veces con números diferentes. No respondí. A veces solo sonaba una vez y se detenía. A veces dejaban mensajes que eran solo respiros. Javier estaba haciendo su juego. No me amenazó directamente, pero me rodeó. Me hizo sentir su presencia en todo, como un perfume viejo que nunca abandona la ropa, ni siquiera después del lavado. Esa mañana, cuando fui a abrir la cafetería, encontré algo nuevo. La ventana delantera quedó destrozada. La puerta sigue cerrada, pero la ventana está destruida. En el interior no se llevaron objetos, solo un trozo de papel pegado al mostrador. Estaba escrito: no olvides quién te lo dio todo. La letra era conocida. Lo había visto antes, hace años, cuando me dieron instrucciones sobre cómo actuar, cómo vestirme, cómo guardar silencio. Algunos vecinos se acercaron, preguntaron qué había pasado. Fingí que no lo sabía. Dijo que debió haber sido vandalismo común, pero por dentro sabía que era un mensaje claro. Hablas, pierdes, y esta vez no sería solo mi reputación. Esa noche recibí una visita. Elena apareció en mi casa, sola. Estaba nervioso. Tenía los ojos rojos, como alguien que llora antes de tomar una decisión difícil. Entró sin pedir permiso, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. No sabía si abrazarla o salir, corriendo. Tenía el sobre azul en sus manos. Había encontrado la carta antes de que yo pudiera entregarla. Preguntó si era verdad. Solo asentí. Se sentó en la silla de la cocina y empezó a llorar en silencio. Después de unos minutos, habló con una voz que no parecía ser la suya. Me odio por sentir lástima por ti. Quería odiarte, pero ahora todo tiene sentido. ¿Por qué siempre estás cerca? La forma en que me miró, el miedo constante, excessive care. Y ahora no sé si podré seguir mirándote sin pensar en las vidas que destruiste. Intenté hablar, diciendo que me arrepentí, que haría todo de manera diferente. Pero ella me interrumpió con una frase que cortó como un cuchillo. Ganaste mi infancia con sangre, pagó mi educación con dinero sucio. ¿Y ahora quieres perdón? Soy incapaz. Ella se fue dando un portazo. Me quedé allí, solo, con el sobre vacío sobre la mesa. Por primera vez en muchos años grité. Un grito sordo y silencioso. Un grito que venía de lugares tan antiguos que ya ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente recibí un sobre entregado por un motociclista.
Dentro había copias de documentos que solo podían haber sido sacados de mi mochila, pruebas que solo yo tenía, fotografiado, digitalizado, manipulado. El mensaje fue claro, tenían de todo, y podrían usarlo. También había una nota, corto, frío. Si vas a la policía, tu nieta aparece en las noticias, y no será por un premio escolar. Esa fue la noche en que mi cuerpo falló. Tuve un ataque de ansiedad, tan severo que terminé en el hospital. Presión incontrolada, latidos del corazón alterados. Me quedé allí durante horas, con sensores en el pecho y una vía intravenosa en el brazo. Los médicos me preguntaron si tenía antecedentes de pánico. No respondí. El pánico no era una enfermedad, fue una consecuencia. Esa mañana comprendí que ya no podía vivir intentando proteger a todos con mentiras. El silencio ya no era un escudo, era un arma contra mí y contra el que amaba. Regresé a casa al amanecer. El café permaneció cerrado, la ventana sigue rota, pero ahora lo que me quebró fue otro tipo de dolor. El dolor de la pérdida emocional, el dolor de la exposición, the pain of her daughter's contempt, el dolor de saber que por mucho que di todo, tal vez nunca sea suficiente para redimir lo que hice. Tomé la mochila con las pruebas, separé todo en carpetas, hice copias, escaneé documentos, grabé un vídeo de mi confesión, hablé con el abogado. Dijo que estaba lista para formalizar la denuncia. Me pidió que fuera a la comisaría especial para testigos protegidos. Hice una cita para el día siguiente, pero primero necesitaba ver a mi nieta. Fui a la escuela. Me paré al otro lado de la calle, observando. Salió con su mochila rosa, el pelo recogido y sonriendo a una amiga. Ella todavía estaba sonriendo, todavía estaba intacto, y necesitaba hacer algo para evitar que eso cambiara. Nunca. Fue entonces cuando apareció nuevamente el auto negro, estacionado en la esquina, vidrios polarizados, motor, en marcha. Un hombre apoyado contra una farola, hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó y sonrió. Fue una sonrisa torcida, desafiante. No dije nada, simplemente señaló la escuela, y luego hizo un gesto cortante en el cuello. En ese momento algo cambió dentro de mí. El miedo se fue. Una furia antigua entró, una fuerza que no siento. He estado yendo desde que enterré a mi hijo. Ya no iba a huir, no iba a suplicar más, ya no iba a permitir que nadie amenazara a mi familia. Llegué a casa hondo e hice algo que no había hecho en años. Recé, no como alguien que pide un milagro, sino como alguien que pide coraje, porque sabía que, a partir de entonces, mi vida nunca volvería a ser la misma. Si me has estado escuchando hasta ahora, debes saber una cosa. Llega un momento en que incluso la mujer más marcada, más culpable y más destrozada decide ponerse de pie, porque proteger en silencio es también permitir que el mal continúe. Y elegí hablar, incluso si duele, aunque cueste, incluso si me rompe. Si crees que hay un punto de inflexión en cada vida, comenta abajo con la palabra coraje. Comparte esta historia con alguien que vive en silencio. A veces, lo que más necesitamos es ver a alguien rompiendo el ciclo para entender que nosotros también podemos hacerlo. Porque el pasado puede ser inmenso, pero nunca es mayor que la decisión de cambiar. Lo primero que hice esa mañana fue abrir mi mochila y extender todos los documentos sobre la mesa. The audios, the extracts, the photos, the fake contracts, the blackmail transcripts, and most importantly, the original pendrive. El mismo que entregué hace tantos años, creyendo que sería mi salida. Ahora era mi única arma. Pasé horas catalogándolo todo, revisando cada voz, cada firma, cada valor. Volví a visitar nombres que pensé que había olvidado, personas que desaparecieron, otros que murieron en circunstancias sospechosas. Todo era parte de algo mucho más grande que yo, y yo había sido el engranaje silencioso, la mano que entregó el veneno disfrazada de sobre. Llamé al abogado. Ella dijo que estaba lista. Me ordenó entregar una copia del material a la fiscalía, directamente al sector de delitos financieros. Me dio el nombre de un fiscal ético, conocido por investigar a políticos y empresarios, incluso bajo amenazas. Programé la reunión para la tarde de ese mismo día. Era ahora o nunca. Antes de partir, tomé la llave vieja. Esa llave la conservé durante tantos años. Lo puse en una cadena y lo colgué alrededor de mi cuello. Era mi símbolo, mi recordatorio, lo que me traía de vuelta cada vez que pensaba en retirarme. Me miré al espejo por última vez. La mujer que vi allí ya no era una fugitiva. Fue alguien a quien eligió enfrentar.
Llegué al edificio de la fiscalía con el corazón acelerado. Al pasar por el detector de metales, me sudaban las manos, pero no temblé. Subí al tercer piso. El fiscal me recibió con mirada atenta. Escuché mi nombre. Nos indicó que entráramos a una habitación privada. Y durante casi 2 horas hablé. Mostré todo. Le dije todo. ¿Qué hice? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? I spared no names. Ni siquiera el de Javier. Ni siquiera la del empresario. Ni siquiera yo. Ella escuchó en silencio. Tomé notas, interrumpido con preguntas específicas. Cuando terminé, respiró hondo. Dijo que lo que le estaba entregando podría abrir una investigación a gran escala, pero también advirtió que los riesgos serían altos. Me convertiría en un testigo clave, y eso significaba una cosa: visibilidad. Aquellos que me amenazaron sabrían que fui yo, y tendría que estar preparado. Ese mismo día llamó al sector de seguridad de testigos. Ofrecieron protección parcial, seguimiento y, si fuera necesario, retirada inmediata. Pero me negué. Dijo que quería quedarse donde estaba, que necesitaba mantener a mi nieta a salvo, cerca. Ya no quería huir. Aceptaron, pero con reservas. Por la tarde recibí una llamada. Era Elena. Estaba conmocionada. Dijo que había visto el movimiento en la prensa. El artículo del periodista había sido actualizado, ahora con menciones indirectas a una misteriosa mujer que había entregado pruebas esenciales contra el empresario investigado. Ella entendió todo. Me preguntó si era yo. Dije que sí. Hubo silencio, lejos. Y luego ella habló. Dijo que todavía estaba enojado, pero también asustado. Dijo que ahora entendía por qué necesitaba tantos cuidados a lo largo de su vida. Dijo que recordaba un día, cuando era niña, cuando una mujer la cargó en su regazo, durante un incendio en el edificio donde vivían. Ella no lo sabía, pero esa mujer era yo. Había vuelto a verla, y en medio del caos, la salvé, sin decir nunca quién era. Ella lo recordó, y lloró. Dijo que no sabía si podría perdonarme, pero no quería perderme, que, por confuso que fuera, preferiría tener la verdad que vivir con una cómoda mentira. Terminamos la llamada en paz, una paz dolorosa pero verdadera. Sabía que este era el comienzo de algo, no una reconciliación inmediata, pero de la reconstrucción. 2 días después, el fiscal me informó que la investigación avanzaba. La evidencia era sólida. Javier había sido localizado. Estaba prófugo, pero se estaban rastreando las transferencias bancarias. La justicia empezaba a moverse. And the businessman, now publicly identified, was summoned to testify. La prensa estaba en alerta. Mientras tanto, recibí un mensaje inesperado. Pertenecía al antiguo aliado de Javier. Una mujer que, como yo, había sido utilizada, comprada, amenazada. Hoy era pastora en un barrio periférico. Me enteré de mi participación en las noticias. Me escribió diciéndome que había estado orando por mí todos estos años, que también tenía pruebas almacenadas y que estaba dispuesta a testificar. Organizamos una reunión discreta. Ella me entregó copias de las grabaciones y juntos escribimos una carta a la fiscalía. Ahora éramos 2 y pronto vendrían otros. La red de silencio comenzó a desmoronarse. Ya no estaba solo. La prensa descubrió que un antiguo empleado clave de la red se había presentado voluntariamente. Comenzaron a especular sobre mi identidad. Un blog local publicó una teoría basada en registros antiguos. Vincularon mi nombre al de la cafetería. La fachada empezó a agrietarse. Al día siguiente recibí una llamada del periodista. Dijo que sabía quién era yo, pero prometió mantener mi nombre confidencial hasta que decidiera hablar. Quería una entrevista, un testimonio. Dije que necesitaba tiempo, pero por primera vez no colgué, enojado. Me di cuenta de que tenía valor contar la historia, no para limpiarme, pero para advertir, para proteger a los demás, para que nadie más pase por lo que yo pasé. Esa noche volví a abrir la cafetería. Algunas personas me miraron extrañadas, otros sonrieron como siempre, pero algo era diferente. Yo era diferente. Por primera vez me sentí completo allí. Ese lugar, que había sido un refugio, ahora era una trinchera. Era un símbolo de lo que construí con mis propias manos, cargando incluso con el peso de tantas decisiones equivocadas. Mientras lavaba las tazas, sentí que la llave que llevaba colgada del cuello golpeaba mi pecho. La miré. La misma llave que una vez abrió una caja de secretos, ahora me recordó que todo se puede reabrir, no para destruirnos, pero para liberarnos. Si estás aquí, siguiendo esta historia, quizás conozcas a alguien que también carga con una vieja culpa. Comparte este vídeo.
escribe la palabra red aquí en los comentarios, porque a veces hay que romper la red antigua para construir una nueva. Hecho de coraje, verdad y opciones diferentes. Aún no ha terminado, pero ahora, por primera vez en décadas, puedo decir, las tornas han cambiado. Y soy yo quien controla las cartas. Soy yo. La citación oficial llegó un viernes a las 8 de la mañana. Un sobre blanco, cerrado, con el sello de la justicia en la esquina superior. En su interior, el aviso formal de que debo asistir a la audiencia pública sobre la acusación de delitos financieros, extorsión y asociación delictuosa que involucra el nombre del empresario, Javier, y otros aún bajo investigación. Se esperaba que mi testimonio fuera la pieza central del proceso. Ya no sería un testimonio oculto. Estaría frente a jueces, abogados, prensa, cámaras y tal vez frente al pasado mismo, mirándome a los ojos. La noche anterior a la audiencia no dormí. Revisé cada detalle de los documentos presentados. Volví a ver el video que grabé con la confesión, ahora parte del proceso. Mi hija no ha respondido a los últimos mensajes, pero mi nieta, en secreto, envió un audio diciendo que me apoyaba. Me dio una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Dijo que pensaba que era hermoso cuando la gente cometía errores y luego intentaba corregirlos, incluso si eso llevaba tiempo. Palabras de un niño, pero con el peso de la redención. Me desperté antes de que saliera el sol. Me pongo ropa sencilla, sin vanidad, camisa ligera, pantalón negro, zapatos planos. Me recogí el pelo. El collar con la llave estaba escondido debajo de la blusa, como un escudo invisible. Llegué a la corte 1 hora antes. El edificio era imponente, con grandes ventanales y pasillos que olían a café y papel viejo. Había periodistas en la entrada, cámaras colocadas. Nadie sabía exactamente quién era la mujer detrás de las pruebas, pero sabían que ella vendría. El fiscal me recibió en la antesala. Me miró a los ojos con firmeza. Dijo que no necesitaba ocultar nada, que mi historia era coherente, que no estaba sola. Respiré profundamente. Cuando dijeron mi nombre, sentí que me pesaban las piernas, pero caminé, un paso a la vez. La sala estaba llena, jueces, abogados, periodistas. En el banquillo, el empresario, sentado, traje oscuro, rostro impasible. Javier no estaba. Él permaneció en libertad, pero todos sabían que él también era parte del juego, y ahora era una pieza expuesta. Me llamaron con anticipación. Me senté frente al micrófono. El juez me pidió que dijera mi nombre completo y profesión. Por primera vez en muchos años, pronuncié mi nombre real en público. Isabela Ramírez, comerciante. Silencio en la habitación. Empecé a hablar. Mi voz era firme. Miré al juez, luego al fiscal, y luego al hombre que una vez me prometió una nueva vida a cambio de silencio. Le dije todo. Cómo me atrajeron, cómo entré, los primeros servicios, la pérdida de mi hijo, la desesperación, documentos entregados, pagos, las órdenes, los códigos, las amenazas. Hablé de los años que viví escondido, de las mentiras, de los miedos. Y finalmente, la decisión de romper con todo. Con cada frase sentía como si parte del peso me abandonara. Pero no fue alivio, era responsabilidad. Fue una elección. En un momento, el abogado del empresario me interrumpió. Intentó desestabilizarme. Me preguntó si yo formaba parte del plan de buena gana, si no me lucrara con todo, si no fuera tan culpable como los demás. Respiré, lo miré con calma, y él dijo que sí, que durante muchos años fui cómplice, que acepté dinero, que causé un daño irreparable, pero yo estaba ahí, de pie, entregando pruebas, nombres, registros, poniendo en riesgo mi vida, mi seguridad, mi familia, y no pedía perdón fácilmente. Estaba ofreciendo la verdad, y eso nadie más lo había hecho. El fiscal reforzó mi papel de colaborador. Explicó que la legislación preveía penas reducidas y acuerdos en casos como el mío, cuando la cooperación era voluntaria y crucial. El juez pidió silencio. Dijo que necesitaba evaluar todos los hechos. La audiencia continuaría durante horas. Testigos técnicos, detalles financieros, correos electrónicos cifrados, transferencias cruzadas, una maraña de ilegalidades sostenidas durante años por una red invisible que ahora se iba desentrañando hilo a hilo. Al final me pidieron una última declaración, un resumen, algo que concluiría mi testimonio. Miré la habitación, todos en silencio, los ojos atentos, y luego, sin guión, sin papel, hablé de lo que importa.
Dijo que nadie nace criminal, pero a veces el mundo te empuja, y cuando eso sucede, el precio es alto. Que mi historia no era una heroína, era un superviviente, de alguien que se equivocó, se perdió, guardó silencio, pero en algún momento decidió dejar de ser cómplice. Dije que mi nieta merecía una abuela con un nombre limpio, y que mi hija merecía saber quién era yo, incluso si él nunca me perdonó, porque la dignidad no viene del pasado, proviene del coraje de afrontarlo de frente. Después de eso, la habitación permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que el juez se lo agradeció y cerró la sesión. Al salir, un periodista se me acercó. Me preguntó si me sentía victorioso. Respondí que no. Qué victoria sería ver a otras mujeres escapar antes de caer, que lo que sentí fue justicia. Y eso, para mí, fue suficiente. Regresé a casa con la cabeza en alto. Por primera vez miré la ciudad con otros ojos. Ya no soy un fugitivo, sino como alguien que se ha liberado. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste que también llevas algo del pasado, comenta aquí la palabra justicia. Comparte con alguien que necesite entender que admitir errores es más noble que ocultarlos. Aquí no mostramos víctimas, mostramos valentía. Y el coraje a veces comienza con una confesión. Han pasado 6 meses desde el día en que me senté ante ese tribunal y dije la verdad. No solo la verdad que el sistema quería escuchar, sino la verdad que yo necesitaba decir. La verdad que guardé durante tanto tiempo, que se tragó mis días, envejeció mis huesos y envenenó los pocos vínculos que logré mantener vivos a lo largo de los años. Hoy me levanto todos los días antes de que salga el sol. El café reabrió sus puertas con un nombre diferente. Cambiamos la fachada, renovamos el interior, pero mantuvimos el mismo olor a pan caliente, el mismo café fuerte y las mismas manos cansadas detrás del mostrador. Ahora tiene una segunda puerta que conduce a una pequeña habitación en la parte trasera. Allí, un proyecto social trabaja para mujeres sin hogar, víctimas de acoso, abandono y abuso. No es un albergue ni un centro de asistencia tradicional. Es simplemente un espacio seguro, con agua caliente, comida caliente y escucha caliente. Lugar de palabras, no de juicio. La iniciativa nació con parte del monto recibido tras el acuerdo legal. En lugar de una compensación personal, le sugerí al juez que el dinero se utilizara para acciones concretas de reparación social. No fue un gesto heroico, era una forma de equilibrar la balanza, aunque de forma imperfecta. El fiscal estuvo de acuerdo, el juez aceptó, y así nació el espacio que hoy se llama Chave da Rua. El nombre surgió de la llave que siempre llevaba conmigo, el mismo que un día abrió una caja llena de pruebas, y al mismo tiempo abrió mi propio camino hacia la dignidad. Ahora cuelga en un marco sencillo a la entrada de la habitación. Debajo, una frase bordada por una de las mujeres del grupo. La puerta que te expulsó podría ser la misma que te liberará. Mi hija aún no. Me ha abrazado. Pero visítame. Trae a la nieta. Toman café juntos. Hablan en voz baja. Evite preguntas dolorosas, pero están ahí. El silencio que alguna vez fue una ausencia es ahora una presencia cautelosa. Un silencio que observa, que analiza, que quizás algún día se rompa con un gesto, una lágrima, un roce. No espero perdón, pero estoy agradecido de seguir vivo para merecer una nueva oportunidad. Mi nieta me escribe notas. Escóndelo en tu bolso cuando te vayas. Uno de ellos lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Simplemente decía: abuela, eres más valiente que las heroínas de las películas. Lloré leyendo Kilo, no porque me viera como un héroe, sino porque entendí que para ella ya no era un sucio secreto. Fui un ejemplo torcido, pero sigo siendo un ejemplo de alguien que enfrentó. Javier fue detenido. Fue encontrado en otro país, intentando escapar con una identidad falsa. Las pruebas aportadas por mí y por otros colaboradores fueron suficientes para una condena prolongada. No dijo una palabra durante el juicio. Solo miró hacia abajo cuando el fiscal leyó los nombres de las víctimas que destruyó, incluyendo el de mi hijo. En ese momento no me sentí enojado, ningún alivio. Sentí pena, porque hasta los monstruos han pasado. Y a veces, los peores monstruos son aquellos a los que nos enseñaron a llamar salvadores. El empresario también fue condenado. El escándalo estuvo en las portadas de los periódicos durante semanas. Las personas que solían caminar junto a él, ahora, niegan siquiera haberlo conocido. La verdad es una espada que corta reputaciones y libera conciencias.
Lo perdió todo, pero no lo celebré, porque perdí mucho antes. Perdí años, vínculos, tiempo, y este tipo de pérdidas no aparecen en los procesos. La ciudad me mira diferente. Algunos susurran, otros sonríen respetuosamente. Una señora me entregó hace unos días un pan casero y dijo que siempre supo que había algo fuerte en mí. Otro hombre, un ex cliente, dijo que lloró al escuchar mi testimonio, quien recordó a su hermana desaparecida a manos de una red similar. Me agradeció y se fue. No más palabras, solo eso, un gesto, un reconocimiento, un tipo de justicia que ningún juez puede dar. El periodista escribió un artículo sobre mí, sin exponer mi cara, nada de sensacionalismo. Habló del poder de romper el ciclo, de mujeres que eligen el coraje incluso cuando todo a su alrededor insiste en castigarlas por no ser perfectas. El texto se volvió viral, llegó a otros países, otras ciudades. Recibí cartas, mensajes, historias similares, voces que se sintieron vistas a través de la mía. Y entonces entendí, contar no es solo liberar, también está abriendo el camino a otras voces. Hoy duermo mejor, todavía tengo pesadillas, todavía me despierto asustado, a veces pensando que alguien va a tocar a la puerta con una pistola o con un recuerdo que preferiría enterrar, pero también me despierto con ganas de vivir, para enseñar, para cuidar y para continuar. Ya no llevo la culpa como una cadena. Lo llevo como una experiencia de aprendizaje. Ella no me domina, pero tampoco desapareció. Está ahí, como una cicatriz que arde cuando llueve. Y eso está bien, porque una cicatriz es señal de que la herida se ha cerrado. No sin dolor, pero cerró. Si has escuchado esta historia hasta ahora, te invito a ser parte de esta cadena de valentía. Dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones. Aquí compartimos historias reales de mujeres que se cayeron, pero decidieron levantarse. Y si en algún momento te encontraste en este viaje, te sentiste tocado o tocado, comenta abajo con la palabra clave. Comparte con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde. Nunca, incluso con todo en contra, incluso después de que todo esté hecho. Todavía hay una manera. Todavía hay tiempo, y la dignidad, por muy herida que esté, nunca muere. Ella espera, espere el momento adecuado, espere la decisión, espera el coraje, esperarte. En la vida hay personas que pasan a nuestro lado como sombras, silencioso, discreto, casi invisible, pero cuando estas personas desaparecen, el vacío que dejan grita. De eso me di cuenta cuando una de las mujeres que asistía al proyecto Chave da Rúa desapareció sin previo aviso. Carmen, nombre ficticio, pero historia real. Vino hacia mí con una mirada similar a la que vi en el espejo hace años. Estaba huyendo de una relación abusiva, sin documentos, sin apoyo, sin fundamento. Durante meses escuchó más de lo que habló. Pero un día trajo un sobre. En el interior, fotografías de un político local en situaciones comprometedoras. Dijo que los habían utilizado para obligarla a permanecer en silencio. Ella no quería venganza, quería paz. Y me preguntó qué hacer. Sostuve ese sobre con ambas manos y por dentro sentí las mismas náuseas que sentí cuando empezó todo. Respiré hondo, la miré y le dije con toda la firmeza que pude encontrar. Decir la verdad nunca es sencillo, nunca es indoloro, pero es el único camino que no regresa. Ella me agradeció. Nunca volvió a aparecer. Descubrí días después que había solicitado refugio en otro país. Se fue en silencio, pero ella se llevó algo consigo, la certeza de que ya no estaba solo. Este es el tipo de cosas que nadie enseña en los libros. La fuerza que surge del encuentro entre dos dolores diferentes. La valentía que nace cuando una mujer ve en otra la posibilidad de no repetir el ciclo. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi historia, por sucia, pesada y cicatrizada que fuera, se había convertido en una raíz para que otras comenzaran a brotar. Empecé a escribir estas historias, no publicar, no por vanidad, pero para dejar constancia, una especie de testimonio de lo que sucede cuando la verdad encuentra espacio para existir. Y en este proceso encontré otras versiones de mí mismo, mujeres que también vivían en las sombras, quien también aceptó propuestas a cambio de sobrevivir, que además cargan con un pasado que no cabe en una frase. Una de ellas era Rosa, una inmigrante que trabajaba como limpiadora en un edificio de lujo.
Un día escuchó una conversación y por miedo a ser deportada, guardó silencio durante años, hasta que su voz se enfermó, literalmente. Desarrolló un problema con sus cuerdas vocales. Llegó al proyecto sin poder hablar. Anotó todo en un cuaderno y allí, entre una página y otra, había un informe que incriminaba a nombres poderosos. Ella no quería denunciarlo. Quería entender si era culpa mía por quedarme callado. Leí todo, cerré el cuaderno y le dije lo que desearía que me hubieran dicho hace muchos años. El silencio bajo amenaza no es cobardía, es supervivencia. Y sobrevivir, a veces, es un acto de resistencia. Estas mujeres no son una excepción. Son el gobierno de un sistema que se traga a los vulnerables y los convierte en cómplices, incluso cuando lo único que querían era protección. Por eso, creé un círculo de escucha dentro del proyecto, sin policía, sin juicio, sin compromiso. Un espacio donde puedan hablar, donde la palabra no se convierta en prueba, sino en camino. Donde la culpa se convierte en un punto de partida, no en una sentencia. En este proceso encontré algo que pensé que había perdido para siempre. Fe. No una fe religiosa, sino una fe humana. Fe en el tiempo, en reconstrucción, en un poder que tiene una historia contada de principio a fin, con todas sus vergüenzas, caídas y pequeñas victorias. Recibo, casi todas las semanas, cartas de lugares que nunca he visitado, de mujeres que vieron mi nombre en algún artículo, en algún vídeo, en algún reportaje. Algunos escriben para pedir consejo, otros simplemente dicen que aún no han tenido el valor de hablar, pero que lo están pensando. Les respondo a todos, uno por uno, porque sé que al otro lado de la línea podría haber una Isabela esperando una señal. Una de las cartas más memorables vino de una nieta, no el mío, sino de una señora que fue arrestada a la edad de 68 años por su participación en un plan de malversación de pensiones. La nieta dijo que, a pesar de la vergüenza de la familia, quería entender por qué su abuela hizo eso, y encontró una pequeña respuesta en mi historia. Dijo que leyó mi nombre, buscó todo lo que pudo encontrar y decidió escribir. Al final de la carta decía: si tu nieta te escribió diciendo que eres un héroe, debes saber que la mía está empezando a comprender que no todas las heroínas usan capa. Algunos recurren al silencio, al café caliente y al coraje tardío. Me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo, porque la historia me supera, se propaga, y cada mujer que se permite recordar, contar, afrontar, empezar de nuevo, está escribiendo esta nueva página conmigo. Y aunque algunos nunca podrán liberarse legalmente, hay un tipo de libertad que la justicia no puede alcanzar. Libertad interna. Esa que viene cuando te miras al espejo y nunca apartas la mirada. Ahora, más de un año después de ese tribunal, sigo andando con cautela. Todavía cierro las puertas 2 veces. Todavía miro hacia atrás cuando cruzo la calle. Pero ya no es el miedo lo que me guía, es conciencia. Ya no soy solo un sobreviviente. Soy alguien que decidió, con todo lo que tenía, convertirme en faro, incluso si está temblando. Aunque esté en ruinas. Si has escuchado hasta aquí, quiero preguntarte algo que va más allá de un me gusta, más allá de una suscripción. Quiero pedirte tu presencia. Escribe la palabra presencia aquí en los comentarios, porque estar presente en el dolor de alguien, aunque sea en silencio, es una forma poderosa de amor. Y si conoces a alguien que tenga una historia que nunca ha sido contada, comparte este vídeo. A veces, lo único que una mujer necesita para empezar a hablar es saber que hay alguien dispuesto a escuchar. Aquí, en el canal Emotion of Age, demostramos que la dignidad no depende de la perfección, depende de la elección. Y tú, aún hoy, puedes hacer el tuyo. Comience, aunque sea solo un paso, porque hay un camino esperando. Y el camino, amigo mío, solo lo conocemos caminando. Una tarde, poco después de cerrar el café, recibí una visita inesperada. Un hombre de pelo gris que vestía un raído abrigo marrón entró sin hacer ruido. Miró a su alrededor como si reconociera cada rincón de ese lugar. No sabía quién era, pero había algo en su mirada que me obligó a dejar lo que estaba haciendo. Cuando nos enfrentamos, dijo mi nombre completo en voz baja, el nombre que ya casi nadie usaba. Permanecí en silencio, esperando. Se presentó como Marco, un nombre sencillo, y luego contó que, hace muchos años,
Él y su hermana fueron víctimas indirectas de un chantaje que comenzó con un maletín que él mismo había dejado caer en un tren y que días después apareció en manos de personas equivocadas. Había destruido la reputación de su hermana, una profesora, que acabó quitándose la vida meses después. En ese momento todo estaba en silencio. La policía no investigó, los medios no lo informaron, pero sabía que esa carpeta había pasado por manos de una red. Y un día, en un artículo, reconocí vino mi voz, me buscó, esperó el momento adecuado, y ahora, aquí estaba él. Mi cuerpo se congeló. No recordaba el caso en detalle, pero sabía que era posible. Sabía que eso podría haber sucedido porque, durante mucho tiempo, simplemente seguí órdenes. Yo era un eslabón en la cadena, pero eso no me eximió. Su dolor estaba ahí, frente a mí, real, vivo, ardiente. Le pedí que se sentara, hice café, servido sin azúcar, y me dijo que no vino a exponerme ni a amenazarme. Dijo que pasó años albergando ira, odio y desprecio, pero recientemente, leyendo sobre mi parto, sobre el proyecto, sobre mi nieta, se preguntó si el mundo realmente necesitaba más venganza, y concluyó que no. Quería entender, y quería saber qué me hizo cambiar. Le expliqué todo, sin florituras, sin justificaciones piadosas. Dije que mi motivo inicial no era noble, fue miedo, fue culpa, era el peso insoportable de mirar a mi nieta a los ojos sin poder respirar. Hablé sobre el proceso, del juicio, de las noches de insomnio, de puertas cerradas, y las manitas que sostenían las mías cuando todo parecía a punto de desmoronarse. Él me escuchó, bebió su café en silencio, y antes de irse, dejó una frase que aún resuena en mi interior. Dijo que a veces el perdón no es la absolución, es la liberación, que no me absolvió, sino que se liberó del peso que llevaba desde aquel día en el tren, y que esperaba que yo siguiera haciendo por los demás lo que nunca podría hacer por su hermana. Lloré, él también. Nos despedimos como dos supervivientes que no sabían si merecían un reencuentro, pero que lo tenían. Esa noche me senté en la cocina y anoté todo en mi cuaderno, el mismo donde escribo historias de proyectos, y por primera vez no me sentí culpable al escribir. Sentí responsabilidad. Sentí una especie de amor por el proceso, por el coraje de seguir aún con grietas. En los meses siguientes se abrieron otras puertas. Me invitaron a dar una charla en una universidad local, por no hablar como experto, pero como una experiencia de vida. Entré nervioso, pero decidido. Vi jóvenes de todas las edades en los asientos, chicas con ojos curiosos, mujeres mayores con ojos cansados, hombres que escucharon en silencio. Le conté mi historia, de principio a fin, y al final le pedí a la gente que ya había hecho algo en su vida que preferirían olvidarse de levantar la mano. Casi todas las manos se levantaron, y luego pedí a los que ya habían logrado perdonarse a sí mismos que mantuvieran la mano en alto. Quedaban pocas manos. Eso me rompió. Y fue entonces cuando dije que el mayor perdón no es el que viene de fuera, es lo que viene desde dentro. Es el que nos permitimos sentir cuando entendemos que la culpa ya cumplió su papel, y ahora es el momento de reconstruir. Terminé la charla con una frase que surgió por impulso. Dije que vivir con vergüenza es como llevar piedras en los bolsillos. Seguimos caminando, pero primero llega el cansancio. Y a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos diga que podemos vaciar nuestros bolsillos, aunque sea poco a poco, incluso si lleva toda la vida. Al salir, se acercó una mujer joven. Dijo que su madre pasó por algo similar, que nunca tuvo el valor de contarlo, pero que vivió en una profunda tristeza. Me pidió mi número. Dijo que quería traerla al proyecto. 2 semanas después, vinieron. La madre, con la mirada baja, la hija, con mirada firme. Y allí, frente a mí, se abrió otra puerta. Hoy, el proyecto Chávez Rúa es más grande de lo que imaginaba. No en tamaño físico, sino en impacto. No tenemos una sed lujosa, no tenemos apoyo político, pero tenemos presencia, tenemos la verdad, tenemos historias que no desaparecen. Y esto es a veces más de lo que todo el sistema puede ofrecer. Si has llegado hasta aquí, si has seguido todos estos capítulos, si te has conmovido, si has sentido ira, compasión o simplemente permaneciste en silencio, debes saber que tú también eres parte de esta corriente. Deje la palabra corriente aquí en los comentarios, porque cada historia contada con sinceridad conecta con otra. Y es así, una cadena de voz a voz,
que se rompe todo un ciclo de silencio, miedo y vergüenza. Me gusta este video. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite saber que todavía hay espacio para empezar de nuevo. Empezar de nuevo es posible, incluso después de todo, incluso con todo en contra. Solo una decisión, solo un paso, y del resto, el coraje se encarga. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras sentada en el porche de mi casa, con el olor a café recién hecho proveniente de la cocina y el sol anaranjado tocando lentamente la vieja pared de azulejos, entiendo lo que significa pasar toda una vida cargando con el peso de decisiones equivocadas y, aún así, encontrar espacio para la dignidad. No fue rápido, no fue sencillo, y no siempre fue justo, pero era verdad. Y la verdad, incluso cuando nos parte por la mitad, es el único lugar donde el alma finalmente puede descansar. Durante mucho tiempo pensé que mi historia debía permanecer enterrada. ¿Qué demonios? Nadie entendería jamás las razones detrás de lo que hice. Que mi silencio era el único precio posible por la seguridad de quienes amaba. Pero la verdad es que el silencio prolongado no protege, se pudre. Y un día, lo que se pudre en nuestro interior empieza a filtrarse a todo lo que nos rodea. Se aleja, duele, deforma. Y me encontré perdiendo lo más preciado, no por acción directa, sino por la erosión de todo lo que escondía. Volver a contar todo aquí fue como abrir lentamente una vieja herida. Cada detalle, cada nombre, cada rostro, cada noche lloré sin saber si lo que hacía era supervivencia o cobardía. Pero al compartir, descubrí algo que nunca esperé: la empatía. Personas que escucharon sin juzgar, que reconoció en mí pedazos de su propia madre, de su propia abuela, de su propia historia. Personas que vieron más allá de la etiqueta, quien entendió que la redención no es un premio, es un proceso, un camino tortuoso que requiere valentía diaria. Si pudiera dejar una sola cosa para aquellos que han llegado hasta aquí, sería esta: no esperes a que la vida esté limpia para intentar empezar de nuevo. No esperes que todos te perdonen. No esperes a que vuelva el tiempo. Él no regresa. Pero ofrece nuevos márgenes cada día, y es posible, incluso con la ropa mojada por viejos errores, cruzar al otro lado. Hoy tengo poco: un café sencillo, un grupo de mujeres que se turnan para escucharme y acogerme, una nieta que todavía cree en mí, y una hija que, incluso sin abrazarme, puede mirarme a los ojos sin tanto odio. Eso, para mí, es riqueza. Es más de lo que he tenido en décadas. Hay noches en las que todavía sueño con los días de fuga, con los ojos de aquellos a quienes lastimé, con las amenazas que recibí. La memoria no se borra, pero se puede reescribir con nuevos significados. Hoy, cada historia que escucho en el proyecto es un ladrillo que ayuda a reconstruir no solo la vida de estas mujeres, sino mi propia alma. A ti que estuviste conmigo hasta ahora, que escuchaste sin interrumpir, que respiraste hondo con cada dolor compartido, te doy gracias. En verdad, su escucha fue una parte esencial de este proceso, porque la dignidad también se recupera cuando alguien elige escuchar sin condenar. Y si tú, de alguna manera, te viste en mí, te reconociste en las dudas, las caídas, los secretos, deseos de escapar o los silencios que pesan demasiado, entonces debes saber que tú también puedes cruzar este puente. No importa si el mundo te dice que ya pasaste tu edad, que se te acabó el tiempo, que el error fue demasiado grande. Hay un hilo de vida dentro de cada uno de nosotros que no se puede romper. Puede volverse delgada, casi invisible, pero no se romperá. Y todo lo que necesitas es un gesto, un paso, un grito de ayuda, dijo una confesión con la voz quebrada. Eso es todo lo que necesitas para empezar a coser una nueva historia. Empezar de nuevo es posible. Y él es humano. Más humano que fingir que no pasó nada. Más digno que esconderse para siempre. Y por eso te lo agradezco. Agradezco a mi nieta por escribir esa nota
que salvó mis ganas de continuar. Agradezco a mi hija por no despreciarme por completo. Agradezco a las mujeres que confiaron sus historias a las paredes de la habitación donde el tiempo parece ralentizarse para que el dolor pueda tener lugar. Y te agradezco a ti, que aún sin conocerme, decidiste escucharme hasta el final. Que esta historia sirva no de modelo, sino de espejo. Que les ayude a ver que la línea entre el error y la redención es estrecha, pero posible. Que te recuerde que la vergüenza no tiene por qué ser el punto final. Quizás sea solo el punto de partida para un capítulo más digno. Si este guión tocó algo en ti, si te hizo querer respirar diferente, hablar con alguien, contar algo que nunca has dicho, te invito a hacerlo. Ahora, comparte este video. Envíalo a alguien que carga con la culpa en silencio. Comenta aquí con la palabra vida. Porque al final, eso es lo que buscamos. Una vida que ya no necesita esconderse. Soy Isabela Ramírez. Tengo 68 años. Fui cómplice de crímenes. Silencié verdades. Perdí personas por mis decisiones. Pero hoy soy una mujer en reconstrucción y lo sigo. Con la dignidad restaurada, con cicatrices visibles, con la llave en el cofre y con la certeza de que nunca es tarde para cruzar lo que parece insuperable. Muchas gracias por caminar conmigo hasta aquí. Ahora depende de ti.